Realmente. Sin dudas, el sábado, cuando se producía la lluvia de drones sobre Israel, el mundo y nosotros también mirábamos perplejos. Y si bien es un conflicto harto conocido y de muy larga data, bueno, uno quiere entender qué consecuencias tiene y hasta dónde puede llegar. Ese es el gran temor. Para analizar precisamente esto, estamos en comunicación con Paulo Bota, analista internacional. Muy buenos días, Paulo. ¿Estás por ahí? Hola, buenos días. Sí, estoy acá. Bueno, qué suerte tenerte con nosotros para explicarnos un poco cómo se produjo esto que tan sorpresivamente el sábado por la tarde de golpe dijimos, uy, el mundo otra vez en guerra. ¿Está en guerra? Bueno, por lo menos hay una guerra abierta. Lo que hay una tensión desde hace décadas entre el Estado de Israel, la República Islámica de Irán, que hasta este momento, pocas veces, por no decir casi nunca, se había visto de una manera tan clara, tan directa y con elementos militares de tipo estatal. Hasta este momento lo que habíamos visto era que Irán utilizaba algunos, como se denomina, grupos armados o proxies para atacar a Israel o los financiaba. Israel realizaba algunos ataques en territorio iraní contra algunas personalidades, pero nunca habíamos visto un ataque directo desde el Estado iraní al Estado de Israel. Y es lo que precisamente eso marca una novedad peligrosa, por cierto, ¿no? Porque estamos ante una escalada como no habíamos visto, como les repito, en las últimas décadas. Esto hace que esa tensión que ya venía desde hacía muchos años entre Israel e Irán, ahora, pues, digamos, estemos en un capítulo que nunca, un camino que nunca habíamos transitado. Y eso es Paulo, verdaderamente peligroso. a la vez, llamativamente, también se habló de cierta moderación, tanto por parte de Irán en el ataque, mirá el contrasentido, pero es lo que se comentó durante el fin de semana, que Irán había reaccionado a una iniciativa o a una avanzada de Israel en Damasco, que esa fue la reacción, pero que todo está siendo en términos moderados. ¿Cómo se entiende esa definición o esa perspectiva? Sí, como señalás, casi es paradójico, pero para entender esa moderación hay que entender qué es lo que pasa en cada uno de los países. Pensemos tal vez en el Estado de Israel. Hace 6 meses que está en un conflicto militar abierto en Gaza, con crecientes tensiones tal vez con Estados Unidos, que esté a la vez en un proceso electoral y que por lo tanto, si hay algo que paraliza la política exterior norteamericana son los años electorales, ¿no? Entonces, además, un gobierno como el del primer ministro Netanyahu, que hasta el 7 de octubre estaba todas las semanas debiendo enfrentar a manifestaciones en contra de su gobierno. Por lo tanto, tenemos un gobierno israelí que tiene problemas domésticos, que tiene problemas con su principal aliado y a la vez que ya está en medio de un conflicto. ¿Sí? Si eso le agregamos lo que está pasando en la frontera entre Israel y Líbano, etcétera, o con los ataques de los hutíes en el Mar Rojo, otro tema. Pensemos del lado de Irán. Irán tiene un sistema político que es cada vez menos representativo. Acaba de haber unas elecciones en las cuales menos del 40% de los electores asistió. ¿Sí? La represión en contra de algunas demandas claras de la población que tienen que ver con libertades individuales. A la vez está en medio de un conflicto en zonas que a veces no hablamos acá mucho en Argentina, pero que son muy relevantes, como la zona este de Irán, una de las zonas más calientes del mundo en temas de drogas, ¿sí? Y por lo tanto, Irán tampoco tiene muchas, digamos, posibilidades de meterse en un conflicto abierto. Por eso, tanto Israel como Irán tienen una enorme necesidad de responder al otro, ¿sí? Pero a la vez evitar en lo posible una guerra abierta. Por eso en ese Paulo, sentido se habla de cierta te moderación. interrumpo solo para hacer una pregunta. La sensación con lo que vos estás diciendo es que, digamos, estos ataques hacia afuera tienen mucho más que ver con buscar algún tipo de respuesta para su política local, su política doméstica, sus propias dificultades internas, que solamente por la relación, en este caso de enemistad histórica entre dos países. En realidad siempre están los dos elementos, ¿no? Una es la respuesta exterior y otro también es cómo venderlo a la propia población.
¿no? Pensemos, no sé, que el gobierno iraní, en medio de una gran crisis económica, de aislamiento internacional, de fronteras cada vez más calientes, y con un sistema político cada vez menos representativo, tiene que decir algo a la población que le agregue algo, ¿no? Y mientras que el gobierno israelí, en medio de una crisis económica, un primer ministro que está pasando por una crisis también a nivel de su gobierno, pues también tiene que hacerlo. Entonces siempre están esos dos elementos, ¿no? Responder hacia afuera, pero tal vez, perdón, lo digamos de esta manera, cómo venderlo como algo positivo hacia adentro. Clarísimo. Pablo, muchísimas gracias por haber pasado por acá por Noticias a las 8. Que tengas un buen día. Por favor, gracias a ustedes. Estamos en contacto. Hasta luego.